Teleamazonas presenta 24 horas con Carlos Sacoto. Amigos de todo el país, muy buenas tardes y bienvenidos a 24 horas. Siempre un gusto acompañarlos. Aquí empezamos con la información. Hoy se cumple el cuarto día desde la disolución de la Asamblea Nacional tras el decreto de muerte cruzada firmado por el presidente de la República, Guillermo Lasso. La CIDH, a través de un comunicado, informó que monitorea de cerca la situación política en Ecuador. Ecuador amaneció el miércoles con el Palacio Legislativo cerrado y resguardado por la fuerza pública. A las 7 de la mañana en cadena nacional, el presidente Guillermo Lasso informó su decisión de disolver la Asamblea Nacional a través de la denominada muerte cruzada, un día después de presentarse ante el Pleno como parte del juicio político que se había iniciado en su contra. He decidido aplicar el artículo 148 de la Constitución de la República, que me otorga la facultad de disolver la Asamblea Nacional por grave crisis política y conmoción interna. El escenario político del país cambió radicalmente tras ese anuncio. La muerte cruzada permite al jefe de Estado gobernar con decretos leyes de urgencia económica hasta que se desarrollen las nuevas elecciones generales. Esos decretos leyes tendrán que pasar por el filtro de la Corte Constitucional. He firmado el primer decreto ley de urgencia económica para reducir impuestos. La disolución de la Asamblea generó reacciones a nivel mundial. La Comisión Internacional de Derechos Humanos, CIDH, informó que monitorea de cerca el desarrollo de la situación en Ecuador, tras el ejercicio de la atribución constitucional del presidente Lasso de disolver la Asamblea y anticipar elecciones. En Ecuador, algunos exlegisladores presentaron demanda de inconstitucionalidad para que la Corte Constitucional inadmita el decreto de muerte cruzada. Y exigimos que se pronuncie de inmediato. Es un tema de interés nacional. No para que vuelvan los legisladores a la Asamblea Nacional, sino para respetar el Estado de Derecho, la institucionalidad. Sin embargo, la noche del jueves, la Corte Constitucional informó que fueron rechazadas las 6 demandas presentadas y de esa forma la disolución de la Asamblea, así como la convocatoria a nuevas elecciones, quedó en firme. Esa misma noche, el CNE aprobó el inicio del periodo electoral 2023. Con la aprobación del inicio del periodo electoral y del proceso electoral, la función electoral se convierte en la máxima autoridad a nivel nacional respecto a organizar elecciones. Está previsto que la convocatoria a elecciones se oficialice el miércoles 24 de mayo y a partir de ahí empezará la cuenta regresiva para que los ecuatorianos elijan un binomio presidencial y 137 asambleístas en un proceso inédito para la democracia ecuatoriana. A propósito, mucha atención, el presidente de la República, Guillermo Lasso, sí presentará su informe a la Nación el próximo 24 de mayo. Así lo confirmó este viernes el ministro del Interior, Henry Cucalón, el ministro de Gobierno. El acto se desarrollará en la plataforma social en el sur de Quito y se tiene previsto que sea a las 11 de la mañana. El primer mandatario dará un informe al pueblo ecuatoriano, dijo Cucalón, y añadió que si bien no hay la solemnidad legal de la contraparte, que es la Asamblea Nacional, Lasso tiene la obligación de informar al país y de remitir su rendición de cuentas a las autoridades. Le contamos ahora que tras la detención del exgerente de la refinería del Pacífico, Pedro Merizalde, y su esposa, la mañana de este viernes la justicia dispuso medidas cautelares mientras se desarrolla la etapa de instrucción fiscal. Así lo determinó un juez de la Unidad de Garantías Penales en la audiencia de formulación de cargos, al considerar que ambos son personas de la tercera edad y padecen enfermedades consideradas como catastróficas. Los dos tendrán que presentarse 3 veces por semana ante la autoridad competente y tienen prohibición de salida del país. Ellos son procesados por presunto delito de lavado de activos. Seguimos, el decreto de muerte cruzada no trastoca el rumbo del acuerdo comercial entre China y Ecuador. Uno de los filtros por los que deberá pasar dicho acuerdo es el análisis y dictamen de la Corte Constitucional, que se realizaría cuando se instaure el nuevo legislativo. El hecho de que hoy no exista Asamblea Nacional
no quiere decir que no se tiene que seguir con los procesos, todo lo contrario. Para el exministro de Comercio Exterior, Juan Carlos Cassinelli, no hay tiempo que perder, sobre todo ahora que Ecuador llegó a un importante acuerdo con el gigante asiático que promete catapultar el intercambio de productos no petroleros. Pongamos un equipo del Viceministerio de Comercio Exterior para que pueda trabajar y ayudar en la parte técnica de entendimiento a la Corte Constitucional. Para que el acuerdo comercial entre en vigencia, Cassinelli refiere que primero se necesita un dictamen favorable de la Corte Constitucional, para que éste luego avance hasta la Asamblea Nacional y sea sometido a votación. La Asamblea es el último paso de la aprobación. Recomienda que este trabajo sea comunicado de manera oportuna al exterior, para garantizar el tratamiento de este acuerdo pese al escenario político que vive el país. Cuidado, vamos a transmitir un mensaje equivocado al mundo, que a veces parecemos especialistas en enviarlo, diciendo que no hay asamblea, el Ecuador está paralizado. Falso. Para el sector de exportación es fundamental que este convenio entre en vigencia y no solo quede en aplausos, pues aseguran que dinamizaría la economía del sector productivo del país. Permite justamente ingresar a muchos de los productos a corto, mediano y largo plazo con descargue arancelario. Dentro de este beneficio también están los insumos y la maquinaria que utiliza el sector agropecuario. Ahora lo podríamos traer también mucho más económico y eso justamente dinamiza el consumo interno. Es por eso que aseguran que su tratamiento es importante, pues pese a haber celebrado el acuerdo entre aplausos, este aún no entra en vigencia. Quiero invitar también a... Revisamos otros temas, mucha atención. Varios ciudadanos que laboraron durante las elecciones del 5 de febrero pasado siguen esperando el monto establecido por el Consejo Nacional Electoral. Especialistas aseguran que la falta de pago de este valor se podría deber a la no presentación de un esquema de facturas. Vamos de inmediato a hacer contacto con Bernarda Ceballos, que nos tiene más detalles. Bernarda, muy buenas tardes, te escuchamos. Adelante. ¿Qué tal, compañeros? Muy buenas tardes. Efectivamente, ya a esta hora de la tarde nosotros nos encontramos aquí en los exteriores del Consejo Nacional Electoral del Guayas y como ustedes pueden observar ya existen más de 30 ciudadanos que se encuentran esperando el monto ofrecido en su momento por el Consejo Nacional Electoral. Ellos fueron convocados por este organismo electoral para el día de los comicios. Aquí se encuentran coordinadores de recinto, coordinadores de mesa y también operadores de escáneres. Nosotros les hemos preparado un reportaje al respecto. Veamos. Más de 3 meses han transcurrido y los ciudadanos que fueron convocados por el Consejo Nacional Electoral para trabajar el día de los comicios aún no reciben sus remuneraciones. Me dicen que me pagaron el 8 de mayo, pero todavía no me han cancelado. Y así como Tatiana Figueroa, se encuentran otras decenas de personas en los exteriores de la delegación del CNE Guayas, a la espera de una respuesta. Francisco López, de 60 años, acota que a ciertos ciudadanos que también laboraron para el Consejo Nacional Electoral el día de los comicios, sí les han depositado el monto establecido, pero que al menos a este grupo de personas que se encuentran en los exteriores del organismo electoral del Guayas, no. Ya es hora, pues. ¿Hasta cuándo los tienen así? Para el experto electoral Esteban Ron, el no pago del valor prometido a los ciudadanos convocados por el CNE para ser coordinadores de recintos o de mesas se podría deber a la no presentación de un esquema de facturas por parte de los convocados. Todos los miembros que no son miembros de la Junta Receptora del Voto fueron parte de una contratación ocasional por parte del Consejo Nacional Electoral. El experto electoral también acota que en el caso de los miembros de juntas receptoras del voto que no han recibido el monto establecido, podría deberse a que no hicieron el curso de capacitación previo. En el caso el ciudadano fue a ser miembro de la Junta Receptora del Voto y no realizó la capacitación, como los valores son iguales, no recibe pago. De su parte, la presidenta del CNE, Diana Tamaint, aseguró que para las elecciones del 20 de agosto, la base de datos continuará siendo la misma, es decir, los ciudadanos que en su momento elaboraron el pasado 5 de febrero tendrán que volver a trabajar. Nosotros intentamos dialogar con las autoridades del CNE Guayas, sin embargo aseguraron que no pueden dar declaraciones hasta segunda orden. Esa es la información que nosotros les tenemos hasta estos momentos de la tarde. Regresamos a estudio. Excelente jornada. Gracias, Bernarda, por los detalles. Estaremos pendientes de un pronunciamiento de parte del Consejo Nacional Electoral sobre este tema que genera inquietud ciudadana.
Estamos de vuelta con más información, amigos. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Le contamos que la violencia no se detiene en Esmeraldas, la segunda provincia más violenta del país. En el 2022 se registraron 520 muertes violentas y en lo que va de este 2023 ya se reportan 197 asesinatos, la mayoría relacionados con ajustes de cuentas entre bandas criminales que cada día ganan más control. Gregory Rosero se encuentra en Esmeraldas a esta hora y nos tiene más detalles. Gregory, muy buenas tardes, te escuchamos. Adelante. ¿Qué tal, Carlos? Amigos televidentes en casa, muy buenas tardes. Así es, me encuentro en la provincia de Esmeraldas, precisamente en la ciudad, una de las que se ha vuelto la segunda más violenta del país. Y es que el crimen organizado golpea actualmente a los más jóvenes de entre 18 a 25 años de edad. Nosotros hemos preparado un reportaje al respecto, veamos. Parecían semanas de total tranquilidad en Esmeraldas, pero la realidad es otra. Esmeraldas dejó de ser una tierra siempre feliz, como reza su himno, y muchos han preferido migrar al ver que todo lo que ocurre anula el porvenir. El temor con el que viven los habitantes de Esmeraldas tiene relación con el número de sicariatos, los decapitados, las extorsiones, el tráfico de droga y los secuestros que no son un secreto en la provincia. La indignación es latente. Amigo, yo la verdad me encuentro muy molesta. La situación aquí en Esmeraldas es bien desagradable. El pasado viernes 3 de marzo, el presidente de la República declaró un estado de excepción para esta provincia por la creciente ola de muertes violentas. Pero pese a esta disposición, la violencia y la ola de criminalidad no se detiene y en esta ocasión ataca a los más jóvenes. El hecho más reciente ocurrió en el barrio Bendición de Dios, al sur de la ciudad. Ahí 2 hermanos de 20 y 22 años de edad fueron encontrados decapitados luego de ser reportados como desaparecidos. Todo esto demuestra que la mayoría de jóvenes de esta provincia están siendo reclutados por las bandas del crimen organizado. Según las autoridades en esta provincia, continúan trabajando conjuntamente para capturar a estas personas catalogadas como terroristas. Personal de las Fuerzas Armadas, las 24 horas, estamos haciendo un trabajo permanente ante todos estos grupos delincuenciales que están operando en este sector. Realmente hemos capturado a delincuentes avesados que han atacado a instituciones públicas, privadas, a miembros de los hombres de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas que atacan a traición. En Esmeraldas, las personas evitan dar declaraciones a la prensa, pues una palabra más pondría en riesgo su integridad. Además, exigen al gobierno que tome acciones concretas para combatir esta ola de inseguridad y de criminalidad que azota una provincia que ha sido postergada por la mayoría de gobiernos. Y bien, amigos, esto es lo que ocurre acá al norte del país, en la provincia de Esmeraldas, la segunda provincia más violenta del país. Hasta aquí mi reportaje, Carlos, mientras tú continúas con más en estudios. Una buena tarde. Gracias, Gregory. Muy buenas tardes. Dentro de lo que cabe, lamentable lo que ocurre en la hermosa provincia verde. Seguimos con más noticias, amigos. Les contamos ahora que las autoridades investigan si la masacre registrada en Manta, provincia de Manabí, está relacionada con el asesinato de 5 agentes civiles de tránsito. Estos crímenes se han reportado en los últimos meses. 4 muertos, 16 heridos, entre ellos 2 menores de edad. Fue el saldo de la masacre ocurrida el pasado jueves en una sala de velación de Manta. ¿Pero por qué ocurrió? Eso es lo que las autoridades investigan. Para nosotros es un grupo delincuencial organizado el que ha participado en esta situación. Pero ¿cuál sería el interés de un grupo criminal de ingresar a un velorio? Puede ser represalias. Y eso es lo que ahora se intenta conocer. ¿A qué se deberían las represalias? Se cree que los atacantes buscaban a un agente de tránsito presente en el velorio, pero también dispararon contra el ataúd de quien era velado ese día, Andrés Briones, otro agente civil de tránsito de Manta. Y esa es una de las líneas de investigación que se sigue, la posible relación entre la masacre y el reiterado asesinato a agentes civiles de tránsito de Manta, 5 en los últimos meses. Este caso sí llama la atención porque tenemos 3 en el 2022 y 2 en el 2023. En junio de 2022, el agente Hugo Mendoza fue asesinado en una cancha. En agosto del mismo año, el agente Jimmy Torres fue baleado en su vehículo. Ya en marzo de este año, la víctima fue el agente Eduardo Mantilla, quien fue apuñalado. Y en el presente mes de mayo, fue asesinado el agente Luis Mieles y por último Andrés Briones, quien fue velado el día de la masacre. Pese a esto, las autoridades señalan que los agentes civiles de tránsito de Manta no han querido brindar mayor información. Hay que investigar porque el hecho de que ellos callen también nos da un avisoramiento de que algo está pasando dentro de la agencia. Otro punto a investigar por parte de las autoridades es el patrimonio de algunos agentes civiles de tránsito.
Un agente civil de tránsito de Manta percibe en promedio $733 mensuales. Sin embargo, cuando el agente Briones fue asesinado en Guayaquil, se halló una fuerte suma de dinero. Se encontró $120,000, es muy poco usual para una persona con el sueldo que tiene. Patrimonio incrementado versus sueldo que recibe. Entonces hay que hacer verificaciones. Desde la alcaldía también se ha señalado que se ha pedido a la policía retomar una investigación previa en la agencia de tránsito de Manta. Para que puedan encontrar todo lo que sea necesario dentro de la institución con la finalidad de poder hallar la verdad y ponerle un punto final. Que habrán cambios institucionales y hasta pruebas de polígrafo, advirtió en redes sociales el alcalde Intriago. Se espera que en los próximos días se pueda confirmar si los hechos están relacionados. Revisamos las cifras. En el 2022 se registraron 4.800 asesinatos a escala nacional, lo que refleja el incremento de los hechos delictivos en el país. El comandante general de la policía, Fausto Salinas, presentó la rendición de cuentas de la institución con cifras que preocupan. Para la Policía Nacional el 2022 fue un año complicado. Así lo reconoció el comandante general Fausto Salinas durante la rendición de cuentas de la institución que se desarrolló este viernes. En el cual hemos visto una arremetida en el ámbito internacional, sobre todo en esta lucha tenaz que se tiene contra las drogas y también ese enfrentamiento entre grupos criminales. El año pasado se registraron en total 4.800 asesinatos. Existen dos tipos de causas. Por violencia criminal es la más común y la que genera mayor preocupación con un 81%. Hay una subdivisión en la que homicidios relacionados con el microtráfico ocupa el primer lugar con un 47%. Siendo la zona más crítica del país, el distrito metropolitano de Guayaquil, donde se registra la mayor concentración de homicidios intencionales. La otra causa de los homicidios registrados en el país tiene que ver con violencia interpersonal, que registra un 19%. Ahí la subdivisión más alta corresponde a riñas con un 52%. El 2022 deja 79.675 detenidos. 44 fueron objetivos prioritarios para la policía al integrar la lista de los más buscados. Además, se decomisaron 201 toneladas de droga. Entre las medidas que implementará la policía en este año en la lucha contra la delincuencia consta la incorporación de 8.500 nuevos uniformados. Ese proceso inició ya en el 2022 y seguramente este año, ya el 31 de mayo, contaremos con 8.500 policías nuevos. La institución cuenta actualmente con 51.997 servidores policiales, de acuerdo a lo que detalló Salinas en esa rendición de cuentas. Le contamos ahora que en el puerto marítimo de Guayaquil ya está en marcha el plan piloto del sistema de escaneo antinarcótico de contenedores, el cual deberá empezar a aplicarse desde el próximo 24 de mayo. Esta es una medida dispuesta vía decreto ejecutivo en el marco de la lucha contra el narcotráfico. En 4 días más, los escáneres que debían ser instalados en los puertos marítimos del país deberán empezar a funcionar para por fin dar cumplimiento a lo dispuesto por el presidente de la República, Guillermo Lasso, hace casi 2 años, cuando vía decreto ejecutivo ordenó que todas las cargas que salgan del territorio nacional pasen por un sistema de escaneo antinarcótico, como una medida más para la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico. Pablo Ramírez, director nacional de investigación antidrogas de la Policía Nacional, confirma que los equipos ya fueron instalados en las terminales de contenedores y multipropósitos del puerto marítimo de Guayaquil, a cargo de Contecon. Estamos haciendo pruebas y también corrigiendo ciertas situaciones, porque no nos olvidemos que cada puerto tiene una dinámica diferente de las áreas de inspección. La meta, puntualiza Ramírez, es que el 100% de los contenedores sean revisados antes de partir. Hasta el momento tenemos aproximadamente el 45% de toda la carga de exportación que es inspeccionada en preembarque o ya embarcado en el buque. Para la puesta en marcha del plan piloto, acota el director nacional de investigación antidrogas de la policía, se ha contado con ayuda de expertos extranjeros. En el 2022, solo en puertos del país se decomisaron 77 toneladas de droga, un 47% más que en el 2021. En lo que va de 2023, la Policía Nacional ha incautado ya 34 toneladas de alcaloide en puertos, 31 de esas 34 toneladas en el puerto marítimo de Guayaquil. Existen 3 formas de poder contaminar los contenedores. La una es a través
través de el producto, en este caso que es, hemos determinado que el banano el que mayormente sufre esta contaminación. El segundo es a través de la estructura del contenedor, que lo hacen en paneles de refrigeración, en paredes, pisos o techos. Y el tercero es a través del gancho ciego, que es colocar en medio de la carga la contaminación. El 90% de la droga que es enviada desde el puerto marítimo de Guayaquil tiene como destino final Europa. A Bélgica va un 45% del alcaloide, un 15% España y un 13% Alemania. Otro 11% de la mercancía se envía a Países Bajos y el 9% a Italia. Esta semana, de hecho, la policía financiera italiana incautó cerca de 3 toneladas de cocaína que salieron de este puerto. con 24, estamos de vuelta para contarles que 31 agencias del registro civil a nivel nacional atienden este sábado a usuarios para la emisión de pasaportes. Varios ciudadanos han acudido durante la mañana. Nuestro compañero Luis Alfredo Zúñiga tiene detalles desde el gobierno zonal en el norte de Guayaquil. Luis Alfredo, muy buenas tardes, te escuchamos. Adelante. Así es, como están, muy buenas tardes. A esta hora me encuentro en la agencia del registro civil ubicada en el gobierno zonal en el norte de Guayaquil y como pueden observar, esta es la gran concurrencia de personas, de usuarios que se ha registrado realmente durante toda la jornada de este sábado, pues desde las 8 de la mañana han acudido a esta agencia y a otras 30 agencias más a nivel nacional para poder obtener un pasaporte. Informarles que la atención va a ser hasta la 1 de la tarde, punto muy importante para quienes nos ven a esta hora. Quienes acuden a esta jornada, importante resaltarlo, extraordinaria, son enrolados. ¿Qué quiere decir esto? Se les toma los datos, también se les toma una fotografía, también se da la huella dactilar y pueden retirar ya el documento, su pasaporte, 48 horas después en adelante, luego de ser notificados. A esta hora rápidamente tenemos en vivo también a Cindy Cedeño, coordinadora zonal acá en la zona 8 de Registro Civil. Muy buenas tardes, gran concurrencia de personas. Dos preguntas muy concretas por apremio del tiempo. ¿Cuántas personas se han atendido hasta ahora a nivel zonal? Bueno, puedo decir que aquí en la zona 8 hemos atendido más de 900 personas en esta agencia. Todas las personas que tengan agendados y quieran adelantar el turno pueden acercarse el día de hoy a cualquiera de las 4 agencias. Perfecto, coordinadora, muchísimas gracias. Esa es la información a esta hora y la gran concurrencia de usuarios que acuden a 31 agencias del registro civil para poder obtener un pasaporte. Con esta información nos dejamos con más en estudios. Muy buenas tardes. Excelente, Luis Alfredo, gracias por la información. Seguimos con más noticias. La falta de desarrollo está alejando al turismo interno que ha hecho de General Villamil Playas uno de los balnearios más concurridos de la costa ecuatoriana en cada feriado y temporada. El deterioro de las vías y la falta de servicios básicos producto del olvido de las autoridades, así como la inseguridad, son algunas de los principales problemas que afronta este cantón. Es el único cantón balneario de la provincia del Guayas. Cuenta con 14 kilómetros de playa y, según la UNESCO, con el segundo mejor clima del mundo entero. Sin embargo, General Villamil parece haberse detenido en el tiempo. Pues aquí no hay desarrollo ni progreso, lo dice Germán Colono, de 75 años de edad. Hemos perdido mucho tiempo. Vimos el turismo, pero aquí nunca se hace nada. Es un balneario, pero no lo saben aprovechar, porque tenemos un pueblo muy rico, pero no lo saben valorar. Que lo dejaron olvidado, cree Alexandra, pues han faltado obras y organización por parte de la administración municipal. Como ejemplo nos pone a su barrio, donde sigue pendiente completar la cobertura de alcantarillado, entre otros servicios básicos. Está la casita que está en las flores, la siguiente. Hasta ahí no hay alcantarillado. De aquí para arriba no hay nada de alcantarillado. ¿Y agua potable? Agua potable hay, pero es como que si no tuviéramos. Son 2-3 días que nos quitan el agua potable. Y es que si bien la carretera que lleva a General Villamil está expedita, la situación vial cambia conforme el turista se adentra en playas. Población que en agosto cumplirá 34 años de cantonización. Calles principales abundan los baches y los cierres por trabajos inconclusos, lo evidenció Giancarlos, quien viajó desde Durán. Tiene destrozadas las calles y las calles principales, todo eso está dañado hasta allá agavado. Ahí está dañado, más adelante por la 4 esquina también. Wilder es comerciante, pero también operador turístico. Da fe de que la afluencia de bañistas ha bajado, pues Playas no solo no ha avanzado, sino que últimamente se ha deteriorado. Playas realmente con el invierno quedó bastante destruido. Esperamos que con la nueva administración pues haya un cambio y el turista
visita, no visita. Sus servicios, Wilde los ofrece desde un puesto de venta de artesanías que tiene en el malecón de Playas. La zona regenerada, esa que hace el contraste, pues las calles no son de tierra, hay parterres y veredas, incluso un amplio parqueadero y áreas para el comercio donde Brian tiene un restaurante. Pero cuenta que allí también hay debilidades. Hay algunos comedores que no tienen agua potable ni tampoco luz. Las alcantarillas están rebosadas. Frente al malecón están los edificios y los conjuntos residenciales, que son las contadas apuestas inmobiliarias que hay en General Villamil, ya que las urbanizaciones privadas están apostadas a lo largo de la vía Data, donde el municipio de Playas no tiene competencia por supuestamente pertenecer a inmobiliarias. El resto son hoteles. Carmen es dueña de uno, con 45 habitaciones y espacio para 100 huéspedes, aunque solo tiene 2 reservas actualmente. Hay una parte que está bonito y el resto está olvidado. El turista quiere ver algo nuevo y no hay que ofrecerle. Y a todas estas deficiencias hay que sumarle un factor en contra más: la inseguridad. Esta semana un empresario fue asesinado aquí, en la Plaza Cívica, pleno centro de Playas, en tanto que el alcalde denunció haber recibido amenazas. Y para hacerle frente a esta situación tan delicada, solo hay 60 policías asignados al cantón. Mucha delincuencia, no tenemos control de nada. Yo vivo en mi barrio, vivo bajo llave. En Playas tampoco hay tranquilidad. Hasta los negocios están teniendo que cerrar sus puertas por las amenazas de los vacunadores. Y las esperanzas están todas puestas en la nueva administración con Gabriel Valladares a la cabeza. No obstante, el nuevo alcalde aún no ha podido arrancar con su gestión. Incluso la atención al público en el municipio se suspendió por la delicada situación. Realmente lamentable. Le contamos ahora que la cifra de fallecidos por el gran deslizamiento de tierra en Alausí, provincia de Chimborazo, se elevó a 56, según informó este viernes la Fiscalía General del Estado. En las labores de rescate participan actualmente militares, bomberos y policías. Decenas de delegados de instituciones estatales también brindan apoyo a las víctimas. Desde el 10 de abril se elevó la alerta de amarilla a naranja ante la posibilidad de que ocurra un evento similar. Estamos de vuelta, gracias por seguir con nosotros. Le contamos que con la posible llegada del fenómeno del Niño, altas temperaturas se registran en la costa de Ecuador. El organismo especializado de la ONU tiene previsto que por esta razón, a nivel mundial, se reporten parámetros superiores a los habituales en los próximos 5 años. La alerta amarilla fue dispuesta por la Secretaría de Gestión de Riesgos en Ecuador a 17 provincias ante la posible llegada del fenómeno del Niño, ocasionando afectaciones severas en 143 cantones, algo que va de la mano con lo que se anunció hace poco por parte de la Organización Meteorológica Mundial, OMM, que junto con la ONU alertaron que la temperatura global podría elevarse. Y es que esto desde ya comienza a sentirse en el país y sobre todo en la costa. En el puerto principal, el INAMI destaca que en las últimas semanas se ha registrado un incremento inusual de las temperaturas mínimas en horas de la noche, en donde lo normal es hasta 22, 23 grados, pero que en la actualidad está bordeando los 24 y hasta 25 grados. Y la temperatura no ha descendido. Desde que comenzó este mes con 24 grados, 24.4, no ha habido descenso en este caso. Por ejemplo, el día de hoy se registraron temperaturas de 25 grados. La OMM menciona que los gases de efecto invernadero y el fenómeno meteorológico del Niño harán subir las temperaturas a nivel mundial más de 1,5 grados en los próximos 5 años, que podrían llegar a ser los más calurosos jamás registrados. Este organismo especializado de las Naciones Unidas estima además en un 66% la probabilidad que esa temperatura promedio anual de la superficie se incremente. Pero aclaran que no se trata necesariamente de un calentamiento a largo plazo. Recordemos que en el año 2016 se registró un hecho similar con la llegada del fenómeno del Niño y que se registraron en ese año temperaturas 1.1 grados centígrados por encima de lo normal. Se espera que el fenómeno del Niño en el Ecuador llegue a finales del segundo semestre de este 2023. Interesante, a tomar las previsiones del caso. A propósito, la draga que removerá el sedimento del islote El Palmar empezará a trabajar en 30 o 45 días según la prefectura del Guayas. La prefecta también anunció que en los próximos días se reunirá una comisión para definir el cronograma de trabajo. Junto con su equipo de trabajo, la prefecta del Guayas, Marcela Guiñaga, realizó la inspección de la draga china Tianrun 6, que se encuentra coderada en un muelle al sur de Guayaquil.
Debía llegar en diciembre del año pasado, terminó llegando en abril y pese a los retrasos, aún no ha empezado a trabajar. Aquello tomará entre 30 y 45 días, explicó Aguiñaga. Están armando la tubería está saliendo por pedazos de Contecom, del puerto, pero quiero informar que hasta el día de hoy no está operativa aún. La prefecta aseguró que en este contrato en ejecución desde junio de 2022 existen varios inconvenientes, que las multas se han ido acumulando y que hoy alcanzan los $325.000. El contratista, él es consciente de que han tenido una cantidad de problemas. Bueno, pero en este caso lo que le he pedido es que ya en oficina nos sentemos a ver el verdadero cronograma, los descuentos que tiene el contrato por el pago de las multas, porque son descontadas de la planilla. Una vez que empiece a trabajar, el dragado tomará 900 días según el contrato. En ese tiempo se extraerán 6,5 millones de metros cúbicos de sedimentos en los alrededores del islote El Palmar, en el río Guayas. Será desalojado en el Cantón Durán, en unos terrenos que se compraron para ese objetivo. Vamos a analizar el sedimento para ver si nos sirve para hacer edificación. Sin duda alguna, creo que el beneficio que vamos a analizar, y ese es el gran desafío que tiene el nuevo director que nos acompaña, es hacer el análisis de poder contar con equipo de draga permanentemente. Así como tenemos que ir a atender las carreteras y tapar los huecos de las vías, ¿no es cierto? Así es dragar. Además, aseguró que cumplirá con el ofrecimiento que hizo en campaña de conformar una mesa técnica integrada por la Armada Nacional y la Academia para dar seguimiento a la ejecución de este contrato de $44 millones.